8:37 de la noche, estamos en la rotativa del aire de RPP, La Voz del Perú, y hasta ahora vamos con nuestro compañero Víctor Reyes, que nos tiene información sobre empresas cuestionadas y que habrían recibido financiamiento del programa Reactiva Perú. Víctor, muy buenas noches. Directo, buenas noches, Omar. Así es, la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato ha notificado al Ministerio de Economía sobre al menos 6 empresas vinculadas al caso Lavallato, de una forma u otra, que aparecen en la lista de Reactiva Perú con préstamos que suman más de 17 millones de soles. Según fuentes de RPP, estas empresas fueron detectadas por la Procuraduría en base a la información publicada en la semana por medios periodísticos locales y tras realizar un primer cruce de información entre los datos que maneja la Defensa del Estado y la lista de Reactiva Perú hecha pública por el Ministerio de Economía. Las 6 empresas sobre las que informó la Procuraduría son Horacio Canepa Abogados y Rebasa y Alcázar Abogados, que habían sido advertidas por el portal Ojo Público, CECEL y HOB Consultores, que habían sido advertidas inicialmente por el portal Convoca, y Lourdes Flores Nano Abogados y el estudio Monroy Abogados, detectados esta semana por la Defensa del Estado. Según hemos podido conocer también estos oficios enviados por la Procuraduría al MEPS, en estos oficios también se ha pedido la información sobre cuáles son los filtros para detectar si entre las empresas que postulan a Reactiva Perú hay algunas vinculadas a casos de corrupción, y no se descarta que en caso no se haya cumplido alguna norma y esto no se corrija, se puedan iniciar acciones legales. Para más información sobre este tema, tenemos un informe en rpp.pe. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Víctor, por esta información, y pueden revisar todos los detalles, como bien dice nuestro compañero Víctor Reyes, en la página web de RPP Noticias, rpp.pe. A esta hora de la noche ya estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para hablar de las proyecciones de la economía peruana, de lo que se viene realmente para el país. Hoy día el Banco Central de Reserva presentó su reporte de inflación, donde más o menos delinea qué es lo que espera para el país en los siguientes meses y en los siguientes años, y podemos empezar diciendo que las proyecciones de crecimiento son sumamente desalentadoras. El BCR espera una caída de 12.5%, muy en línea con el estimado del Banco Mundial de 12%. Sin embargo, prevén una recuperación de 11.5%, un rebote de 11.5% para el 2021. Señor Castilla, muy buenas noches ante todo. ¿Cómo ve este panorama y cómo analiza estas proyecciones del Banco Central de Reserva? Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Yo creo que confirma lo que ya muchos anticipábamos, una caída muy fuerte este año y una recuperación, digamos, de rebote principalmente estadístico al año entrante. Según lo que ha dicho el presidente del Banco Central, en el segundo trimestre sería, digamos, la economía habría tocado fondo y ahí vamos a ver una recuperación gradual. Lo que yo rescato que dijo el presidente del Banco Central es que probablemente son 2 años perdidos, ¿no? Tanto este año, el año 2020, como el 2021, son 2 años perdidos y recién estaríamos recuperando los niveles de ingreso que teníamos en diciembre de 2019 en enero del 2022. Ahora, son 2 años duros que se vienen y hay que afrontarlos, ¿no? ¿No está pecando, y se lo pregunto a usted, que es el experto acá, no está pecando de optimista el BCR al proyectar un crecimiento de 11.5 en una coyuntura, no hay que olvidarla, electoral? Ojo, se vienen unas elecciones y lamentablemente lo que vemos en términos políticos desde el Parlamento no es muy alentador. El propio presidente del BCR, Julio Velarde, estaba muy preocupado por el tipo de medidas que se vienen discutiendo en el Congreso de la República y que pueden afectar seriamente la economía. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre que hay en el 2021 teniendo en cuenta ese factor, el factor electoral, el factor político? Es fundamental lo que dice Omar. Obviamente, la proyección del 2021 se basa en una serie de supuestos y quizás uno de los supuestos más importantes es la recuperación de la inversión privada, que cae este año 30% según lo que ha estimado el BCR, y tendría una recuperación, digamos, importante el año entrante. Y como bien dice, esto va a depender de la prima de riesgo, de cómo los inversionistas vean la claridad en las reglas del juego, y usualmente en año electoral se ralentiza la inversión privada. Entonces es usual. Cada año que ha pasado esto, digamos, hay los planes de inversión
quedan un poco parados en espera a cuál va a ser la política del nuevo gobierno electo. Entonces, yo creo que se está asumiendo de que va a ser un gobierno relativamente, digamos, sensato y no se van a adoptar muchas las medidas que hoy día viene adoptando el Congreso de la República, como menciona. Claro, y en ese sentido, señor Castilla, ¿cómo analiza, cómo ve las medidas que está queriendo implementar el gobierno para reactivar la economía en los próximos meses? El presidente de la República anunció hace poco este programa de Arranca Perú, ¿no? Un programa donde se busca inyectar más de 6.000 millones de soles en sectores claves, agricultura, vivienda, infraestructura, y generar 1 millón de puestos de trabajo. ¿Va a ser suficiente eso para poder reactivar esta economía tan alicaída y un mercado laboral tan deprimido como el que tenemos, con una caída de 47%, más de 2 millones de trabajadores que han perdido su empleo? No, yo creo que esto es probablemente, digamos, la primera fase de las políticas fiscales expansivas. Yo creo que probablemente vamos a ver más medidas hacia adelante. Esto suma un poco menos de 1 punto del PBI. Y ciertamente una economía que se está contrayendo como la nuestra y con un gran impacto en el mercado laboral, esto claramente es insuficiente. Yo creería que aparte de los multiplicadores fiscales, digamos, sobre la economía, lo importante es focalizar sobre los proyectos de inversión privada. Vamos a depender de lo que pasa en el resto del mundo, evidentemente el precio de las commodities es un factor indudable, pero hay grandes proyectos que todavía siguen parados en el sector extractivo, en el sector de hidrocarburos, proyectos de infraestructura que por diversos motivos se han ido dilatando en el tiempo. Entonces yo creo que el éxito de la reactivación en buena medida va a depender de la capacidad del gobierno de reactivar proyectos que están parados. Y ojo, estos ya venían parados hacía un tiempo, incluso antes del COVID. Con esta nueva realidad yo creo que hay una sensación de urgencia de acelerar lo máximo posible para que se den estos proyectos que están parados, que no tienen ninguna razón, digamos, de hacerlo si es que se manejan de manera adecuada los riesgos ambientales y sociales, por ejemplo, en el tema minero. Pero hasta ahora no se ha escuchado mucho del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces yo creo que es una parte de la reactivación. Y lo otro es ver cómo quedan las empresas golpeadas, las familias golpeadas, luego de esta crisis, ¿no? De eso quería hablar, señor Castilla, sobre la gente, sobre el tema de pobreza, sobre el tema de ingresos, después de la pausa. De unos segundos, 8:45 de la noche, vamos a una rápida pausa y venimos para hablar de eso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la pobreza? ¿Qué va a pasar con el empleo en el 2021? No se vayan. 8:48 de la noche, estamos en la rotativa del aire. Omar Mariluz los acompaña y estamos conversando con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, sobre las proyecciones que ha soltado el día de hoy el Banco Central de Reserva y en particular hablar un poquito más de la gente, cómo le está afectando. Comentábamos que según el INEI, 2.3 millones de empleos se han perdido solo en Lima Metropolitana entre marzo y mayo de este año. El ingreso promedio de las familias también se ha deteriorado de manera significativa y esto evidentemente va a tener un impacto en los datos o en las cifras de pobreza. El Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, estimaba que la pobreza pasaría de 20 y pico %, es decir, 1 de cada 5 peruanos que era pobre en el 2019, a 27%. Otras cifras señalan 28 o 29%. ¿Cómo ve esa situación, señor Castilla? No, yo veo que eso es, digamos, así, y es notable porque en un solo año se va a perder la ganancia de más de seis años de reducción de pobreza. Y esto es muy, muy dramático, ¿no? Y ahí yo creo que para revertir esto, más allá de la reactivación que conversábamos anteriormente, Omar, es importante asegurar que haya mayor ingreso disponible a los trabajadores, a la gente. Yo escuchaba el pedido que hacía el presidente del Banco Central de adelantar, no retrasar más la segunda fase reactiva. Reactiva es muy importante porque ha logrado de alguna forma sostener 2 millones de puestos de trabajo. Imaginémonos si no hubiese habido esa medida de liquidez garantizada, probablemente estaríamos hablando no solamente de 2,5 millones de puestos perdidos de trabajo en Lima, sino un monto mucho mayor.
¿Han sido injustas las Entonces, eso. críticas que ha recibido Reactiva, un programa que parece a todas luces bastante importante, ¿no? La crítica principal que se ha hecho en teoría es que ha favorecido más a las grandes que a las pequeñas, pero bueno, las pequeñas pues tienen menor capacidad de endeudamiento que las grandes. Pero eso es un mito, Omar, porque si uno ve, por ejemplo, de 1.800.000 Ujú, personas que han podido seguir trabajando, más de 1 millón trabajan para la gran empresa. ujú. Entonces, yo creo que acá no hay que poner la prisma de gran, mediano, pequeña o microempresa. Son todas las empresas las que emplean a personas. Entonces, yo no iría, digamos, por ese facilismo de decir, no, esto a la gran empresa eso es malo. No, la gran empresa tiene proveedores que a su vez son pequeñas y medianas empresas que emplean a mucha gente. Entonces yo creo que, por ejemplo, una distinción en nuestro caso frente a otros países, caso Colombia, por ejemplo, el presidente del Banco Central mostraba que nuestra contracción de 40% que hemos registrado en el mes de abril es el doble que la de Colombia, que es de 20%. Y uno pregunta por qué, si ha sido el mismo virus, somos economías más o menos parecidas, y ahí básicamente el foco ha sido en apuntar, digamos, la recuperación y evitar, digamos, que haya una quiebre de empresas grandes, a diferencia de nuestro país, donde hay de estos debates donde se tiende a demonizar a la gran empresa. Entonces yo creo que hay que dejar eso de lado y hay que focalizar en aquellas unidades productivas, al margen de su tamaño, que son capaces de generar empleo y mantenerlo, porque ya por sí tenemos un gran problema social por esta caída en el empleo que estamos viendo en Lima y en el resto del país. ¿Qué es lo importante en esta coyuntura, ¿no? Lo que más nos debe preocupar, más allá de si son micro, pequeñas, chiquitas o enormes, es la cantidad de empleo que pueden generar y que pueden crear. Y en ese sentido también quería preguntarle sobre el apoyo a las familias, que era el otro gran instrumento que tenía a la mano el gobierno para amortiguar de alguna manera el impacto de esta emergencia, los famosos bonos que han llegado, pero no han llegado a todos, no han llegado a tiempo. Estamos ya casi en el día 100 de la cuarentena y la mayoría de gente ha recibido apenas un solo bono, entendiendo que esto era para un solo mes. El presidente del Banco Central decía que él creía que al menos debería haber un bono adicional por un mes, no lo sé, un apoyo de transferencia directa a las familias. No sé qué opina usted. No, yo estoy de acuerdo, pero esto mostraba, digamos, los problemas de efectivizar este tipo de medidas, muestra las falencias que tiene el Estado, porque, vamos, o sea, se ha avanzado, era muy ambicioso llegar a 7 millones de hogares, probablemente el esfuerzo logístico más grande que ha hecho el Estado en su historia, y ya está llegando casi ya al 80 y pico% de ejecución de este primer bono. Probablemente se requiere un segundo. Y yo quisiera destacar que lo sostenible es mantener el empleo. La transferencia es un paliativo, Ujú. no sustituye una fuente de ingresos permanente. Por lo tanto, en Reactiva Perú, que tiene facilidades más, digamos, flexibles para llegar a un mayor número de empresas, especialmente las pequeñas en este caso, y las medidas laborales también, que yo creo que han sido también discutidas, han sido bastante ineficaces, digamos, no han logrado el cometido de evitar la quiebra de empresas. Ujú. Entonces yo creo que hay que mezclar distintos tipos de medidas, algunas que estimulen la demanda, el ingreso disponible de las personas a través de los bonos, mantener el crédito, digamos, es muy importante, por cierto, el empleo formal. Yo creo que sí habría espacio para una segunda, digamos, tanda, pero ojalá que aprendamos, digamos, de los errores y las falencias de los segundos. Creo que hay una buena experiencia ya acumulada estos últimos par de meses, y creo que sí convendría asegurarse de que esta proyección de menos 12,5 no sea peor, ¿no? Recuerdo haber visto los escenarios del Consejo Fiscal, Sí. e incluso hay escenarios que son un poquito mayores, que van a ir en función si no hay un rebrote de la pandemia, porque todavía es un riesgo muy grande que enfrentamos, Omar. Hasta ahora pareciera que el contagio está cediendo, el famoso factor R se aproxima a 1, pero estamos viendo también en otros países que parecía que la cosa estaba controlada, de que viene la segunda oleada y medidas, digamos, de cuarentena nuevas, que yo creo que en nuestro país serían absolutamente inviables, habría una explosión social, lamentablemente. Entonces yo creo que es aprender a convivir con esto, es un factor de riesgo que se va a mantener, y generar las condiciones para que las empresas empleen a la mano de obra y las familias más vulnerables reciban un apoyo efectivo para paliar esta recesión que estamos viviendo, que, como dijo el presidente del Banco Central, es la peor de los últimos 100 años.
Claro que sí. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y una situación compleja, qué duda cabe, ¿no? Y a veces uno hace críticas o apreciaciones al respecto, pero nadie sabía cómo enfrentar y realmente todavía no sabemos cómo enfrentar la situación y lo que se va a venir todavía en los siguientes meses. Así que a respirar profundo y a tener muy buen ánimo, aunque cada vez es más difícil, sobre todo para miles o millones de familias. 8:55 de la noche. Perú.